A todos. Estoy ahorita bien. ¿Cómo están? Estaba esperando unos segundos para darle tiempo al transmisor que transmitiera en YouTube y en Facebook. Ahorita vamos a retransmitir también en Instagram. Espero que hoy me escuchen mejor. La vez pasada había un problema con el audio. ¿Qué tal a todos? Espero poder leer sus comentarios. Y bueno, hoy vamos a hablar de precisamente la herida del abandono, del rechazo. La semana pasada hablamos de la herida del abandono. Entonces hoy quería hacer una continuidad de este tema que vi que a muchas personas no escribieron en público, pero sí me escribieron en privado, que les pareció un tema muy, muy interesante y que les gustó mucho. Entonces yo dije, bueno, vamos a continuar con el video del rechazo para poder tratar todo eso que nos pasa, ¿no? De qué es el rechazo, y vamos a hablar de qué es el rechazo, por qué se produce. Vamos a hablar también cómo evitar esa herida del rechazo. Discúlpenme que estoy un poco distraída, pero es que quiero tratar de leer los mensajes de todos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema. Hola Iris, un gusto tenerte. El tema de hoy habla del rechazo. Quiero recordarles que me sigan por mi programa por mis canales y redes sociales, por YouTube como Cecilia Dulcey, como en Facebook también tienen mi fanpage Cecilia Dulcey, y en Instagram como Adolescentes Asertivos. Ahorita estamos reproduciendo este video en las 3 redes. Quiero agradecerles de antemano el estar aquí y acompañarme. La herida del rechazo, como bien les decía, comienza desde que nacemos. Aunque ustedes no lo crean, en el momento en el que estamos en el vientre de nuestra madre, estamos recibiendo información del medio externo, de las emociones, de todo lo que está sintiendo nuestra mamá. Bueno, hay especialistas ya en la parte del embarazo que hablan, ¿no?, de esto. Y a mí me pareció sumamente interesante este tema porque el feto comienza ya sin tener racionalidad, siente el medio hostil o no, se siente en paz o en armonía, dependiendo de cómo la madre se siente. Estos sentimientos que empieza a tener el feto son lo hacen que tenga rechazo o no al entorno, ¿ok? Entonces ya desde ahí, siendo tan pequeños, tan vulnerables, comenzamos a ser receptivos a todo lo que sucede a nuestro alrededor, a pesar de estar adentro de mamá. Es casi imposible no sentir, ¿ok?, que un feto no sienta lo que sucede en su entorno. Recordar el nacimiento tiende a ser hostil y hasta es un tanto agresivo, ¿no? En el momento en el que nacemos, todo ese trabajo de parto, hasta que el bebé sale y está en los brazos del médico, de la enfermera, dependiendo de cómo tuvieron el parto, tiende a ser agresivo. Este cambio es un proceso de crisis para el bebé, y luego el vínculo de afecto hacia la mamá, hacia ese abrazo que da la madre, le muestra una nueva realidad, que él está seguro dentro de sus brazos y que ella lo va a cuidar. Ese es el primer rechazo que recibimos del mundo, ¿ok? Y en ese momento, cuando nuestra madre nos carga y nos tiene en sus brazos, en ese momento, solo en ese momento,
según cómo se sienta nuestra madre, ¿ok? Vamos a saber si somos rechazados o no. Y ese primer rechazo va a depender mucho de la mamá. Entonces es fundamental, ¿no?, que seamos conscientes de lo que va sucediendo. Yo realmente con todos estos estudios que he hecho me he quedado impresionada de cómo psicológicamente ya estamos siendo afectados desde tan pequeños. Las personas desarrollamos heridas de rechazo, su personalidad expresa rechazo de todos, sostienen una relación semejante con el mundo, con la intimidad, con ellos mismos. Por esa misma razón, ¿okay?, tienden a retransmitir ese rechazo sin ser conscientes. Lo heredan de sus papás y heredan también la forma en cómo ellos veían el mundo, ¿no? Lo hacen inconscientemente. Nuestros padres no es una cosa que hagan consciente, es algo que hacen totalmente inconsciente. Entonces es importante que sepamos estas cositas de las que les voy a ir hablando poco a poco, que claro, que las puedo profundizar. Yo la semana pasada les mostré el libro de cómo cuidar o curar las infancias, las heridas de la infancia. Después lo voy a volver, no lo tengo en la mano, pero se lo voy a volver a mostrar porque realmente la autora me parece fantástico cómo maneja las psicoheridas. ¿Okay? Las características de una familia en donde se utiliza o que existe la herida del rechazo es la siguiente, ¿okay?, donde los padres se ven ausentes o ensimismados en el mundo propio o en su trabajo, en sus cosas, o aquellos padres que tienden a ser sobreprotectores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos papás transmiten rechazo y lo transmiten sin querer, no es algo que es consciente. ¿Ok? Aquel padre que es sobreprotector desarrolla y enseña a su hijo una forma de miedo. Es inconsciente. ¿Ok? Acuérdense que esto sucede inconscientemente. Y manda un mensaje subliminal donde le está diciendo al hijo que él no puede salir por sus propios medios, por sus propias fuerzas al mundo. Entonces, este hijo va a aprender a que no tiene, ¿ok?, esa fuerza o las herramientas necesarias para salir del mundo. Lo que aprende en su lugar es que por culpa del rechazo del entorno, la falta de recursos, entonces yo no lo puedo lograr. Esto es lo que aprende. ¿Okay? Recordemos que lo que dije hace 2 semanas, la herida del abandono es creada por el progenitor del sexo opuesto, pero la del rechazo va a ser creada por la del mismo sexo. Entonces hay que estar conscientes en esta situación, con esta situación. La persona padece de miedo al rechazo, se siente merecedora, no se siente merecedora de afecto, no se siente merecedora de comprensión, se aísla en un vacío interior, porque tienden a crear una personalidad de huir, son muy huidizas. Deben trabajar estas ideas de miedos limitantes. Es decir, yo me quedo en mi casa porque nadie me está invitando a salir, pero tampoco soy aquella persona que llama por teléfono a una amiga a ver si quiere salir a tomar el café. Este es el tipo de ejemplo, un ejemplo sencillo de una persona que tiene la herida del rechazo. Debemos trabajar estas ideas, estos miedos limitantes, no hacer otra cosa más que cortar nuestras alas y limitar nuestro potencial y el de nuestros hijos. Lo más importante es que debemos reconocer ese comportamiento y que está basado en el rechazo. ¿Okay? En ese momento debemos de parar, llevarnos a una zona de meditación y decir por qué estas conductas eliminantes llegan a mí y si son reales. O sea, en el momento en el que yo estoy viendo que tengo ese patrón de conducta del rechazo, tengo que analizar. Y nosotros sabemos, porque nosotros mismos nos metemos en ese papel de víctima. Porque es necesario meternos en ese papel de víctima porque captamos la atención de las personas que están a nuestro alrededor, captamos el amor de los que están a nuestro alrededor y los seres que nos aman. Entonces,
En ese momento hay que meditar, ok, ¿por qué estoy actuando así? Y saber que es ser consciente de que es una actitud equivocada y que tengo que ser comprensiva conmigo misma, compasiva, y aceptar que estos comportamientos nos van a facilitar el cambio lento y seguro de nuestro desarrollo. Va a disminuir la rigidez de esta personalidad que ya tenemos, de los años que sean que esté viviendo con ella, y desmontan, desarman, reconstruyen y vuelven a generar unas nuevas bases de personalidad. Es decir, tú mismo, ¿verdad? Vas a permitirte volver a reconstruir la personalidad que quieres tener. ¿Okay? Cuando tú permites que esta herida maneje tu vida, generas la confirmación del dolor original. Vuelves otra vez a vivir esos dolores. ¿Y quiénes son las personas que protagonizan esos papeles? Las personas que están a tu alrededor, tus seres queridos. Los que son más significativos para ti y a ellos es a lo que estás lastimando. Entonces, ¿cómo identificamos esta herida? El primer paso es reconocer. Reconocer humildemente y, como dije anteriormente, ser compasivo y entender que no es culpa nuestra. Esto me sucedió en la niñez porque lamentablemente mi papá me dio lo que me podía dar, pero tengo que hacer este análisis para yo desmontarme y volverme a reconstruir de nuevo. Tenemos que aceptar la situación tal y como es, hacernos conscientes de que tenemos algo para sanar y que es normal. Todos los seres humanos siempre tenemos algo para sanar y para trabajar. Entonces, en ese momento decimos, soy imperfecto, estoy bien, tengo que tratar de llegar a donde quiero llegar, a ser sano, a ser una persona en la que me siento bien conmigo mismo, que no estoy en ese papel de víctima. ¿Okay? Simplemente tratar de liberarnos de todos esos condicionamientos que nos hacen sufrir, dejar de boicotearnos, dejar de boicotear nuestras relaciones y de impedirnos a nosotros mismos ser felices, porque la culpa no es de otros, la culpa es de nosotros mismos. ¿Okay? Ese miedo al rechazo es lo primero que tenemos que identificar, ya sea el miedo infundido o no, porque muchas veces se basa en un miedo al rechazo social, pero otras veces se basa en un miedo que yo tengo de un pensamiento que me hace pensar que por esta razón o aquella razón no me aceptan. ¿Okay? La ansiedad de la separación en los niños, ese temor de ser separado de sus padres, de sentirse solo, de sentirse abandonado durante la niñez, va a formar a un adulto tímido, temeroso, que siempre va a estar carente de afecto. Por lo tanto, va a ser inseguro, sumiso. Entonces, vamos a explicarles a nuestros hijos qué es lo que va a suceder a su alrededor, por más pequeños que sean. Esto va a crear seguridad, un ambiente de seguridad, un ambiente de confianza. Si yo le digo a mi hijo, mira, mi amor, nos vamos a mudar a otra casa, porque esta casa ya no podemos seguir, o X o Y, el niño ya entiende que a él se lo está tomando en cuenta y se siente valioso. Y se siente con la confianza de qué es lo que va a suceder, a dónde voy, a dónde vamos. Cuando nuestro hijo busca la perfección en todo lo que hace, ya sea porque él o ella cometen un error, y entonces van a ser juzgados, y entonces ese juzgamiento lo va a llevar a un rechazo. Es recomendable que hablemos de las frustraciones y de los errores con nuestros hijos. Estoy hablando de adolescentes, por supuesto. Cuando estamos hablando de niños más chiquitos, hay que tratar también de identificar cómo él se siente y que él aprenda a identificarse. Entonces, simplemente vamos a decir que está bien que nos equivoquemos, está bien caerse, pero lo que no está bien es victimizarnos, ponernos en ese papel de víctima, en ese papel de pobrecito. Además, que si nos caemos, siempre podemos levantarnos y que siempre debemos levantarnos. Eso es fundamental enseñárselo. Bueno, cada familia lo va a enfocar a su forma, ¿no? Pero así es como yo lo hago con la mía. Cuando nuestros hijos toman demasiado espacio, es decir, que no quiere pedir algo porque tiene miedo a molestar a la otra persona, porque va a decir que la otra persona, para la otra persona no es importante o no es suficiente. Entonces,
tenemos que tratar de evitar ese rechazo, o sea, de que él se sienta que sea rechazado. Muy bien, vamos a enseñarle a que está bien pedirle ayuda y por qué no hacerlo. Y que si alguien lo rechaza, también está bien. Entonces, otra vez que no vuelvan a ponerse en ese plan de víctima. Los niños que tienen heridas de rechazo sufren por esto, por ponerse mucho en víctima, por llorar todo el tiempo. Si un amigo no los invita a la casa, entonces, bueno, que asuma el hecho de que si el amigo, bueno, hiciste algo, lo heriste a tu amigo, porque no te quiso invitar, hacerlo analizar un poco qué pasó con su comportamiento y de esa forma entonces él se va a sentir si hizo bien o no y va a ser más consciente de su actitud y su patrón de conducta. Deben asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus actos. Por eso hay que llevarlos a este análisis. Muchas veces mi hija me dice, no, que una amiga no quiere salir conmigo. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Le dijiste algo? No, mami, no le dije nada, simplemente que no me invitaron. Bueno, pregúntale. Porque no le preguntas, bueno, ¿qué pasó? Que no me invitaste. Entonces, quizás ella juzgamos, muchas veces se juzga sin ninguna necesidad y se juzga pensando lo que el otro piensa. Y entonces ya ahí caemos en un error. ¿Ok? ¿Cómo vamos a sanar esta herida de rechazo si ya nuestro adolescente la tiene o si nuestro hijo chiquito lo vemos que tiene como estas actitudes? ¿Ok? La herida del rechazo se va a sanar cuando tomemos el lugar que nos corresponde, cuando nos afirmemos en nosotros mismos. No vamos a, lo digo y lo voy a repetir muchas veces, no traten de querer cambiar, vamos a tratar de sanar. ¿Ok? La familia que tenemos no es casualidad. Yo soy una persona que cree en la reencarnación y creo que nuestra alma la ha elegido antes. Y la ha elegido antes precisamente porque hay que trabajar determinados temas igual con la pareja. El sufrimiento está hecho para que aprendamos. Y muchas veces el sufrimiento lo vemos como algo malo, sino tenemos que verlo como algo que más bien nos enseña. ¿Okay? Todo depende de cómo vemos el vaso, si medio lleno o medio vacío. Hay que vivir inteligentemente, percatándonos de las consecuencias de cada una de nuestras acciones. Los pensamientos que tenemos, algo que parece tan sencillo y a la vez es tan complicado, cuando lo que elegimos hacer o decir y no tiene consecuencias que deseamos, aceptar esta opción. Aceptar que esto que decidí o que pensé fue creado por mí, que los demás no tienen nada que ver y que soy yo la responsable de lo que elegí, sin culpa, sin reproches, ni hacia mí ni hacia los demás. Esto nos va a hacer mejores humanos. Todo esto implica también controlar el ego, porque yo hablo ahorita con ustedes, papás, como si fuéramos adultos y no enfoqué hoy el texto de los adolescentes, precisamente porque nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos a ser rechazados con nuestra actitud. Entonces tenemos que tener cuidado con la actitud que tenemos. Y entonces por eso hoy el texto de hoy lo enfoqué más en papás, para los papás, que para los hijos. ¿Ok? Tenemos que controlar el ego. Cada experiencia complicada con los demás tiene como objetivo demostrarnos a cada uno que cada uno es un ser humano y erra. Así que todos estamos aquí aprendiendo unos de los otros. La superación de la herida emocional va a recibir solamente la aceptación, el aprendizaje constante. Muchas veces necesitamos ayuda a un especialista porque no podemos ver. Pero una vez que ya estamos conscientes de que algo sucede, entonces ya ahí todo empieza a cambiar. Una de mis mentoras siempre dice, cuando yo cambio, todo cambia. Parece mentira, pero es así. Cuando rechazo mis cualidades, mis capacidades, mi derecho a ser parte de algo más, mi necesidad de ser visto, mi derecho a ser importante, sigo generando esa idea de rechazo en mi vida. Entonces es como estar tomando
veneno constantemente y esperar que no suceda nada. O sea, que yo no llegue a los 2 metros bajo tierra. ¿Ok? Ahora, con nuestros hijos, tenemos que confiar en su capacidad. Tenemos que confiar primero como nosotros, como papás, que le enseñamos lo que le tenemos que enseñar y que está bien que se equivoque. Enseñarles a nuestros hijos a nutrir lo físico, lo emocional, a saber de que hoy pueden ser sus propios papás, que pueden aceptar nuevas capacidades, nuevas responsabilidades, que nosotros como papás también tenemos errores. A mis hijos se los digo. Tú no viniste con un instructivo, yo no sé cómo manejarte. Entonces, aceptar eso, que somos humanos y que también nos equivocamos. ¿Okay? Es fundamental hacerles sentir a nuestros hijos que deben de cuidarse a ellos mismos, que dentro de las posibilidades de desarrollo que cada uno tenga, ellos pueden hacer las cosas. ¿Okay? Aceptarme como soy, bueno, malo, y respetarme. Eso también es importante. Dejarlos manifestar sus ideas, validarlos, validar esas ideas, dejarlos saber que los demás pueden tener opiniones diferentes a las ideas, pero eso no significa que sus ideas dejen de ser importantes, válidas. Aceptar y hacerse sentir que estamos bien como somos. Y que la vida también está bien como es, ¿ok? Saber y dar el derecho de existir, escuchar, respetar lo que siento, el derecho de ser suficiente, de tener un trabajo exitoso, de tener una pareja comprometida, una vida maravillosa, con lo malo y con lo bueno. Yo considero que todas nuestras decisiones son porque tienen que ser y porque de ellas tenemos que aprender. No tenemos que negar el derecho a ser importantes, a ser amados, no negarles el derecho a acariciarlos, a abrazarlos, a cuidarlos, a alimentarlos. Recordar siempre que ellos pueden hacer. Si yo me respeto y me valoro, si yo no me respeto y no me valoro, ¿cómo voy a pretender que los demás lo hagan? No sepan hacerlo. ¿Okay? Como progenitores debemos aplicar esto y trabajar con ustedes como ejemplo. Recuerden que esto no es una filosofía de vida, donde hoy comenzamos un taller y ya el próximo jueves lo terminamos y ya tuvieron una transformación maravillosa. Esto es un trabajo diario. Si tenemos 30 años por medida del rechazo, porque tengo 30 años de vida, entonces tengo 30 años para trabajar. Entonces no puedo pretender que de un día al otro voy a cambiar mi forma de ser o mi patrón de conducta. Es un trabajo diario. Es ir aplicando antídoto todos los días para ser mejor, para estar mejor, para pensar mejor, para vivir mejor. Tenemos que dejemos de seguir corriendo esa rueda del hámster, ¿ok? Porque ya sabemos que no vamos a ningún lado, que vamos a seguir ahí. Entonces bajémonos, tenemos el derecho de crear una nueva realidad, la nueva forma de cómo queremos vivir y cómo queremos el futuro para nosotros. Dejemos el pasado donde está y el futuro en donde va a estar y disfrutemos del presente. Y bueno, espero que les haya gustado